Y ahora vamos con Oscar Balmen, periodista especializado en crimen, periodista de investigación. Y es que Oscar recientemente nos dio información que tituló La mafia de la India expande sus negocios con el cártel de Sinaloa. Investigación, Oscar, que pues la verdad de las cosas tiene muchas interpretaciones, y para ir desilvanando la madeja, como se dice coloquialmente, habría que empezar por hablar de Mohamed Sadiq. Hola Soledad, qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, digamos que la historia comienza con este hombre, Mohamed Sadiq, un hombre experto en química aplicada, un académico de una universidad muy prestigiosa muy cerca de Nueva Delhi, que tenía un doble trabajo. Por un lado, trabajaba en una empresa farmacéutica donde elaboraba distintos medicamentos, pero cuando se acababa su turno, subía al primer piso supuestamente a seguir trabajando en horas extras, y en realidad lo que hacía es que tomaba precursores químicos y con ellos elaboraba fentanilo que vendía al cártel de Sinaloa. Lo vendía específicamente a un hombre llamado Jorge Solís, un sinaloense que trabajaba para la facción en ese entonces, en ese 2018 del Mayo Zambada, pero había un truco pues muy, terrible. Mohamed Sadiq, junto con un colaborador, siendo experto, colocaba 12 dosis de fentanilo muy altas en las pastillas. Dosis que evidentemente él como experto sabía que podían asesinar a una persona por sobredosis. Y esto lo hacía porque él tenía un sentimiento de odio hacia Estados Unidos y sabía que el cártel de Sinaloa enviaba ese fentanilo principalmente hacia Estados Unidos. Una llamada anónima desde México, eso me parece muy interesante comentarlo, alerta a las autoridades en la ciudad de Indore, en la India, que un narcolaboratorio del cártel de Sinaloa estaría operando en una de las farmacéuticas de aquel país asiático. Y entonces los agentes de investigación comienzan a hacer sus labores de búsqueda, localizan el laboratorio, localizan a Mohamed Sadiq, a Jorge Solís y a otro colaborador del farmacéutico indio, y entonces es que llegan con ellos, les hacen una redada, les incautan el material y se dan cuenta que están frente a dosis que podían haber matado, imagínate esto, a 5 millones de personas. Este hallazgo, querida Soledad, obliga a las autoridades de la India a hacerse una pregunta, y es, pues desde hace cuánto teníamos en nuestro país al cártel de Sinaloa como colaborador. Y esa respuesta llega varios años después en un informe público que da a conocer el FBI sobre riesgos de seguridad nacional, en el cual ya reconoce que los principales cárteles de México, de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, han comenzado a dejar de tener nexos con las mafias chinas, que eran quienes solían enviar los precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo, y ahora más bien los cárteles están aliados con las mafias de la India. En referencia a cómo hemos notado un activismo, presión de las autoridades también desde los Estados Unidos para que se frene el cruce de fentanilo por tantas muertes que han cobrado. Si de alguna manera este médico tiene algo que ver en esto, por supuesto, creo que no podríamos desligarlo, ¿no? Sí, efectivamente, el gobierno de Estados Unidos pues, evidentemente está muy preocupado. Tráfico de fentanilo han aumentado mucho las situaciones hacia el resto del mundo porque se ha vuelto un tema de salud gravísimo en Estados Unidos. Hay más personas muertas hoy por sobredosis de fentanilo que la pandemia de COVID-19. Y aquí quisiera tener un poco, ahora que aprovecho el tema de COVID, y es que las mafias chinas, cuando viene todo ese gran confinamiento y Asia queda aislada del mundo por el inicio del brote del SARS-CoV-2, entonces las mafias mexicanas tienen que buscar canales abiertos en el mundo que pudieran proveerles los precursores químicos que necesitan para hacer metanfetamina, fentanilo y otras drogas, las llamadas drogas. Esto, la pandemia también es un acelerador para que las mafias mexicanas, principalmente estos dos grandes cárteles, hayan buscado nuevos socios comerciales. Y esos socios comerciales de la India pues son principalmente cárteles de las drogas
que tienen grandes nexos con farmacéuticas y que han aprovechado que tanto México como la India tienen puertos marítimos muy dinámicos y han hecho esos envíos principalmente por mar. Quiero comentar que además en la India se vive un gran boom farmacéutico. No hay que olvidar que una de las vacunas, de las primeras vacunas del mundo contra el COVID, surgió con tecnología de la India, y este crecimiento, tal vez incluso un poco desordenado de la industria farmacéutica en la India, ha permitido justo que los cárteles mexicanos pues puedan verlos como aliados y como importantes socios. Eso evidentemente es muy preocupante porque vemos este poder inmenso que tienen los cárteles, no solamente de generar negocios por todo el país, negocios sucios evidentemente, sino también alianzas con mafias que están a miles de kilómetros de nuestro país. Bien. Lamentablemente el tiempo se me termina, Oscar. Gracias, Oscar. Un abrazo. Gracias. Es el periodista Oscar Valderas. En unos momentos más, voy a retuitear este tema desde mi cuenta para que usted se entere. Si le interesó, ya lo retuiteé. Si le interesó el tema, ahí está el hilo que Oscar publicó y se va a dar cuenta a mayor profundidad de este tema que sin duda es serio y preocupante. Pausa, volvemos.